Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, como diría mi abuela Reyes Vázquez. Nosotros proponemos y Dios dispone. Así es que queríamos empezar a las 4:30. Brenda Reyes Tomasini llegó temprano, escogimos fotos, pero ¿saben qué? Se trancó el bolo, se puso potrón el sistema, pero ya estamos aquí. 15 minutos más tarde, agradecida de que se hayan conectado. Está por ahí todo el mundo y hoy vamos a tener un preelecciones, una cobertura desde el análisis de lo que ha pasado en la campaña electoral del 2024 desde el momento en que Jennifer González ganó la primaria, en que Jesús Manuel Ortiz ganó la primaria, lo que se ha compuesto como una campaña interesantísima desde que Juan Dalmau decidió que iba a la reelección y se unió con Victoria Ciudadana para una alianza electoral. Lo que pasa desde Proyecto Dignidad, bastante flojitos en la discusión, pero todo eso lo vamos a discutir con mi amiga Brenda Reyes Tomasini. Brenda, qué Halloween, bueno. trick or treat. Aquí hay trick or treat, todos hemos comido dulces por lo menos para bajar la tensión. Hay que bajar la tensión, Encantada de estar aquí contigo nuevamente en Bonita Radio. Vamos a darle duro a lo que yo he venido discutiendo desde el primer día, que esta campaña arrancó en el mes de enero. Lo que se compuso como 6 meses de primaria, y después de la primaria lo que hemos visto. Yo creo que debemos empezar por tratar de establecer contigo, Brenda, lo que tú el año pasado nosotros hablábamos, que era la posibilidad de que esta elección fuera bastante abierta después que ganó Jennifer González la primaria. Primero, lo que decíamos en la primaria, que debía haber ganado Pedro Pierluisi como incumbente, por todo lo que significa que un incumbente corra, que tiene todas las oportunidades gratis entre los millones de dólares que recogió, pero por ser incumbente tiene la exposición, etc. El poder de la incumbencia. El poder de la incumbencia. Y lo que verdaderamente ocurrió, que Jennifer González ganó esa primaria. Eso, yo creo que mi visión es que desestabilizó ya no una gobernación como la que venía arrastrando Pedro Pierluisi, sino a un grupo del Partido Nuevo Progresista que entendían que iban a correr ampliamente, con mucho dinero, con Pedro Pierluisi. Gana Jennifer González la primaria con mucho ímpetu. ¿Y qué pasó después? Se le acabó la gasolina. ¿Tú crees que se le acabó la gasolina? Se le acabó la gasolina, sobre todo porque ayer estaba de media tour repitiendo los mismos talking points que sonaban a ataque de histeria. O sea, un ataque histérico, desenfrenado, y repetía lo mismo. Lo he comentado yo en mis propias redes sociales, que ella tiende a hablar en talking points, no hilvana, que por ejemplo, con un candidato, cuando tú estás corriendo con un candidato como Juan Dalmau, tú tienes que tener un dominio de los temas, un dominio de palabras, tienes que dejar que todo fluya. Entonces, ella se ha ido yendo hacia la parte de los talking points. Lo otro, Carmen Enit, muy importante, el anuncio desesperadísimo ayer de Jesús Manuel
a último minuto evocando los tiempos de Muñoz, el muñozismo, con esos muebles isabelinos de caoba y de Definitivo. pajilla, pero una actitud cerrada en su imagen corporal, piernas cerradas, brazos sobrepuestos, demuestran hasta cierto punto en el lenguaje corporal un poco de ansiedad. 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 A 6 días de las elecciones, y yo creo que esa imagen es buena, quizás repasar lo que ha pasado antes con Jesús Manuel, lo que pasó antes con Jennifer González, a 6 días de las elecciones, ¿dónde están parados? Fíjense que empezamos hablando sobre Jennifer González y la primaria porque ahí había mucha expectativa. Claro. Y yo no quiero decir el país porque obviamente en una primaria la expectativa es de los correligionarios de ese grupo que van a ir a votar. Pero definitivamente Jennifer González fue perdiendo lo que ella entendía iba a ganar, pero ella llegó a la primaria posiblemente perdiendo la Sí. oportunidad, sobre todo con los correligionarios y los estadistas que iban a ir a la primaria. Pero sale de ahí y tú la ubicas inmediatamente en un desespero y un descontrol. Jesús Manuel Ortiz, exactamente lo mismo. Jesús Manuel Ortiz llegó a ganar esa primaria con todas las fuentes negativas de que iba a perder. Ujú. De que lo iban a colocar en la figura que iba a llegar segundo, sobre todo frente a un Juan Zaragoza que tenía no solamente experiencia, sino que se entendía que el Partido Popular iba a querer tener una persona con más experiencia que Jesús Manuel Ortiz al mando. El problema es que no contaron con que los alcaldes engañaron a Juan Zaragoza y le dijeron que iban a votar por él y finalmente votaron por Jesús Manuel Ortiz. Sí. Porque ellos son los que mueven. Y también, la por base. ejemplo, cuando arranca la campaña primarista en enero, arranca un Partido Popular desbandado, porque estaban desbandados el equipo de Zaragoza, el equipo de Jesús Manuel. Como tú bien comentas, una figura sin mucha probabilidad, pero Jennifer estaba embarazada y estábamos jugando con la carta fuerte de la familia, que eso en Puerto Rico Tradicional. todavía arrastra. Esa familia tradicional todavía arrastra. Y yo le comento a la gente, no es lo mismo la política a nivel isla que la política en el área metro. Claro. Yo lo veo, Totalmente de yo lo acuerdo. veo todo el tiempo. Lo Sí. veo porque viajo entre área Claro. metro y la zona norte todas las semanas. Entonces veo ese cambio de esa política más tradicional hacia apoyar, por ejemplo, una papeleta completa de candidatos políticos versus la pluralidad del área metropolitana. Entonces Jennifer llegó apostando a esta cuestión familiar. Ella dio a luz, yo creo que en marzo o en abril. Sí, sí. Ella dio a luz Quizás en mayo. a mitad de proceso. Sí, sí. Ella se va de parto. Ella llegó completa. Si ella llegó Como con- debería llegar supuestamente una mujer tradicional, una mujer que va a tener poder exclusivamente porque ella se ha insertado en la política, pero no porque se le asigne ese rol desde el punto de vista más tradicional. Así que Sí. corrió una campaña contra una persona divorciada como es Claro. Pedro Pierluisi, que solamente tenía novia y que se va a casar en Fortaleza. Claro, entonces ella llega como una figura muy tradicional. Jesús Manuel, por su parte, también tanto tradicional, porque sabemos Casado. que casado, una esposa muy elocuente, muy bien preparada, es papá de 3 niños, estaba a punto de convertirse en abuelo, un abuelo joven. Entonces tú tienes estas dos figuras y el contrapeso es, pues, eventualmente llega Juan Dalmau a la carrera. O sea, Juan hizo pública su intención, pero teníamos que definir estos dos partidos Claro. políticos. Y entonces se suma una nueva figura en este ciclo que fue Javier Jiménez, un poderoso alcalde que había sacado un municipio como San Sebastián de las Vegas del Pepino de un déficit que dejaron Justo y Monromán antes, y Pepino venía de un déficit, y la obra de Javier, porque verdad, eso es lo que le gusta a los políticos, la parte de la obra. Sí. La obra, El perfil. Juan Dalmau no tiene obra. Sí, porque no ha sido servidor público desde una posición en que pueda decir. En que puede, ha sido claro, senador. Senador, no ha podido construir, digamos, mandar a hacer un coliseo, Claro, un centro de bellas claro. artes, remozar una plaza, establecer programas. Y eso Javier Jiménez lo llevó con una fortaleza en
como alcalde de San Sebastián de Las Vegas del Pepino y también como un severo crítico del Partido Nuevo Progresista en los últimos años. Entonces traes estas dos figuras y estas otras dos figuras que llegan a la primaria y que ha transcurrido de la primaria al sol de hoy. Bueno, Juan Dalmau ocupó los espacios, porque eso fue lo que hizo Juan Dalmau. Él ocupó espacios. Juan Dalmau hablaba en una escuela pública, porque te acuerdas que él estaba visitando los colegios y las escuelas públicas. Estuvo 3 años. Él fue a todos los gremios a hablar. Juan Dalmau estuvo haciendo una campaña de base de lo que se llama face-to-face communication. Claro. Movilizar a los grupos que él entendía le iban a hacer afines, claro, y a los que no, y yo creo que esto es bien importante. Ahí fue el éxito. Ese es el éxito. Ahí el éxito. Juan Dalmau habló con estadistas. Juan Dalmau habló con mujeres que podían mirar al PIB y a la representatividad de él como candidato del PIB, como no tan amigos de la diversidad y por todo lo que ha pasado en el Partido Independentista y por los históricos del Partido Independentista, que todo el mundo sabe, los misóginos y los homofóbicos que han sido en la trayectoria de 70 años de carrera del PIB. Pues, así que hizo un movimiento hacia abajo. Sí, él empezó como los castores, los topos que van abajo. Exacto. Y empiezan a construir desde la base. Casi grassroots. Sí, fue muy grassroots. Me acuerdo un poco de la campaña de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, porque fue mucho puerta a puerta, casa por casa. Y Juan Dalmau empezó una campaña así. Sin embargo, Jennifer llegó como una figura fuerte y se desinfló. Y la vimos de Media Tour esta semana, ayer, tan reciente como ayer, la entrevista que tuvo con Zoela Boy, con esta niña, la de Guapa Televisión, Katiria. También con Katiria hizo. Que Katiria hizo un magistral trabajo y yo la vi perdida. Yo vi una Jennifer González perdida que para una mujer con un bagaje político de 22 años. A eso iba. Bagaje político en términos de los años que ha participado en la política. Y en diferentes ciclos con diferentes posiciones. Exacto. Pero lo que ha sido para mí sorprendente de Jennifer González es que, como tú dices, primero que vino completa, casada con un marido y con 2 hijos, pero lo que trae también es mucho de lo que ha sido la representación del Partido Nuevo Progresista en el contexto de sus gobernantes. El entourage de 5 o 6 personas, el que le carga las maletas, el que le lleva el papel para que ella lea, el que le acomoda el podio, las 2 camionetas, los 4 o 6 guardaespaldas. Y eso, yo creo que a esta campaña le hace mucho daño a cualquiera de los que llegue con ese entourage. Sí, porque esta campaña... Porque el país apenas puede pagar el carro. Claro. Entonces, a eso le sumas Luma. Exacto. Que Luma ha sido el tema prevalente. Tanto Javier lo ha tocado en su campaña, lo ha tocado Juan Dalmau, lo ha tocado Jesús Manuel y lo ha tocado ella. O sea, que vemos una campaña que ha tenido unos elementos externos, exógenos, ¿no? Que han ido poco a poco cerrando el cerco porque ejercen mucha presión. Son unos elementos que vienen ejerciendo mucha presión. La cantidad de puertorriqueños en la diáspora, la cantidad de gente que se ha tenido que ir de Puerto Rico. Entonces, cuando uno analiza esos factores, no estamos entrando en el mensaje todavía. No, todavía no estamos en el análisis de mensaje. Estamos en la periferia de los factores. Proyección. La proyección de Jennifer ha cambiado desde el día de la primaria, desde enero a la primaria al día de hoy. O sea, todos han cambiado. Que vemos 2 figuras extremadamente desesperadas porque sus mensajes han sido así en las últimas... Sí, entre Jennifer González y Jesús Manuel Ortiz. Desesperados. Ellos tienen un mensaje de desesperado. O sea, hay una cosa... ¿Sabes? El modelo de Meravian, que es el modelo que estudiamos los comunicadores, que el 55% es la imagen, el 38% es la voz y el 7% es el mensaje. La voz aquí, lo que yo veo, y la imagen, el demeanor, los movimientos corporales, ese lenguaje corporal ha sido muy importante porque yo tuve la oportunidad de ver a Juan Dalmau en primera pregunta con Rafael Lenín. Lo pude ver en Jugando Pelota Dura, lo escuché con Rubén Sánchez
Yo vi a Juan Dalmau, el tono de voz neutro. Está tranquilo. Y Juan Dalmau ha pasado una serie de cosas horribles en los últimos días con la situación de salud de Grisel, Claro. su esposa. Entonces, vemos un Juan Dalmau pausado, confiado, tranquilo. El control de esto, del upper Sí, body, sí. en las entrevistas, se ha sentado con Jay Fonseca, se ha sentado con Molusco, se tiró a la calle con su hijo, ese apoyo El del domingo, hijo el domingo. ¿Cuándo nosotros habíamos visto un candidato por el Partido Independentista, la Alianza, cualquier otro partido que no fuera Popular O PNP yendo a un residencial? O sea, eso te dice... No, y no a cualquier residencial. A Luis Llorén Torres. A Luis Llorén Torres. Entonces, yo creo que es bien importante lo que comunica cada uno de estos candidatos en términos de la imagen. Sin ni siquiera, como vuelvo y te digo, estamos en la periferia tocando unas cosas, no vamos a hablar del mensaje. Porque si empezamos con el mensaje, Jesús Manuel está perdido. Él es comunicador de primera línea. Se supone que ¿verdad? Que esto fue lo que... estudió en comunicación. No, y él era el oficial de prensa de Alejandro García era el Padilla. comunicador, sí. Y En estuvo en DACO, Fortaleza. En DACO, en el Senado y después en la Fortaleza. Entonces, yo esperaría de Jesús Manuel como un mejor manejo del mensaje y sobre todo afincarse con los alcaldes y que los alcaldes fueran sus portavoces, porque recuerda que muchas veces tú tienes un candidato, están los alcaldes detrás, ese es mi candidato, o sea, y le hacen un coro. ¿Tú has escuchado a William Miranda expresarse? Al de Caguas, digo, el de Carolina no habla con nadie. No. Él es para él y para él. O sea, el de Carolina no tiene... Pero yo no he escuchado todavía esos alcaldes populares recibir calurosamente, hacer una expresión sobre Jesús Manuel. No. Versus que sí, Jennifer, tú sabes que ha tenido el apoyo de algunos alcaldes como Gabriel, el de Camuy, Ramón Luis Rivera, sabemos alcaldes grandes que le han dado el apoyo a ella. Pero es bien interesante y no nos vamos a salir de más o menos lo que queremos hacer, que es antes y después de la primaria, sin entrar todavía al mensaje. Dos cosas importantes. Me parece que a Jesús Manuel Ortiz lo dejaron solo. Los alcaldes lo pusieron a ganar. La ayuda y el empujón brutal de Alejandro García Padilla y de Tato García Padilla, el alcalde de Coamo, el exgobernador y el hermano, lo empujaron a ganar, y cuando se dieron cuenta que el partido está destruido, que el partido no tiene unidad de propósito, hoy no tiene propósito ni proyecto el Partido Popular, lo dejaron solo. Yo creo que nadie pensó que, y tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular, que la alianza electoral era viable. Sí. Porque no leyeron correctamente al país. Sí. Y yo creo que para leer al país, y tú has dicho algo que yo lo digo constantemente y lo he compartido con los candidatos y candidatas que han venido acá, no es la nueva tecnología, no es otra cosa que no sea la vieja fórmula de darle la cara a la gente. Eso es bien importante. La campaña del tú a tú, un día antes de las elecciones, el mismo día en el colegio electoral, le da 1 o le da 3 votos. Eso es una realidad. Sí. Jennifer González no ha podido decir que ha hecho eso. Porque ella no ha estado en los debates, porque se ha huyido. Porque ella se huye del contenido, se huye de la exposición, y cuando va a la calle va a los sectores protegidos. Y yo me pregunto si es que Jennifer González sabe que el huevo de Fortuño es nada para lo que le puede pasar en una campaña. Porque esa protección está todo el tiempo, no solamente con los guardaespaldas, sino con toda esa gente que son correligionarios que todavía funcionan en caravana, empleados públicos que sabemos que los amenazan si no llegan a la caravana o al meeting. Bien pequeño, fotos bien cerradas. Jennifer González siempre aparece con uno de los guardaespaldas, entre ellos sí. Tomás Rivera Chats y Jovín Vargas, siempre protegida. No hay exposición. Me pregunto si es porque precisamente la gente está harta
de todo lo que ha supuesto Jennifer González desde que fue presidenta de la Cámara. Y yo creo que la mejor imagen, y Rodrigo siempre dice que esta imagen, aunque usted hable de carreteras, usted debe traerla, es Jennifer González en ese proyecto de presidenta de la Cámara con Tomás Rivera Chatz y Luis Fortuño, cuando endeudaron al país la deuda más grande en más corto tiempo. Sí. Y yo creo que esto, a pesar de que la gente dice que eso se olvida, no, a la gente no se le olvida porque es que la gente lo siente todos los días. Mira, sobre eso te comento, en términos de lo que ha sido la campaña primarista de ella, como te digo, ella salió con una fortaleza increíble. Pero entonces, ya en esta parte, ella tiene que hacer acopio de visitar barrios, comunidades. Yo no creo que lo que le pasó a Fortuño le pueda pasar a ella por algo. La gente está indiferente, muy indiferente hacia la política vieja. Es lo que yo he visto. Uh-huh. Por otra parte, los jóvenes, y yo tengo dos, uno en Estados Unidos y uno en Puerto Rico, 2 votantes nuevos en esta elección. Las conversaciones que tengo con mis hijos van hacia que mi hijo quiere volver a Puerto Rico eventualmente a vivir y su hermana quiere que él viva aquí. Ella no se quiere ir. Y esa generación de estos jóvenes votantes que van ahora quizás en un menor número porque, ¿verdad? Pues los asuntos demográficos, esto se ha reducido. Tú tienes que considerar ese sector. Esos jóvenes una caravana no le apela. Claro. Esos muchachos una caravana no le apela. Ellos no quieren saludar a nadie, Carmen Enid. Y tampoco creo que los políticos tradicionales, entiéndase, Jesús Manuel, Jennifer y en este caso Javier Jiménez también, han captado eso. Esto no es que la campaña sea por redes sociales, porque la otra vez tú sabes que estábamos en pandemia. Claro. No, es que el estilo de tú llevar el mensaje no puede ser meramente ese canal, no puede consistir en un medio de comunicación o en una red social. Tú tienes que dar cara, tú tienes que estar ahí presente, tienes que contestar preguntas. Y yo creo que eso ha sido de la primaria hacia acá una diferencia. Sí, Jesús Manuel ha participado en muchísimos foros, eso se le concede. Y ha participado en los debates. Ha participado en los debates, pero su participación en el 21 debate que hubo, malísima. Peleando con ella. Javier Jiménez. Y el último peleando con Javier Jiménez, yo no lo puedo entender porque ese no es el contrincante de él, o no se suponía que fuera el contrincante de él. Si él quería pelear con alguien, tenía que pelear con Jennifer pero por González. ejemplo, los hijos míos no ven debate. Exacto. Ellos no ven debate. O sea, eso está, o sea, la mayor, maybe, que esa es casi millennial, pues esa va a ver un debate. Mi yerno vio un debate, pero mis hijos jóvenes no ven debate. Y eso es una realidad que los políticos no han captado. O sea, no todo el demográfico en Puerto Rico y va a seguir. Le da nuestra. Exacto. No, y mucho menos, primero, una sociedad envejecida. Segundo, con esos nuevos electores que aunque no llegaron a los 150,000 que debieron haber llegado, llegaron a casi 100,000. Son 100,000 votos, tenías que buscarlo. Claro, entonces algo bien importante. Con la manipulación, perdóname. Sí. Con la manipulación no era, porque usted puede decir lo que sea de un muchacho joven, una muchacha joven, quizás no tiene su vocabulario, quizás todavía, obviamente, hay inmadurez, todos estuvimos ahí. Pero ellos quieren escuchar qué es lo que va a pasar para que ellos puedan tener claro si van a tener trabajo en Puerto Rico o no van a tener trabajo. Sí, y bien importante, esta fue una generación, y yo creo que eso se debió haber tomado en la campaña de la primaria hasta el día de hoy, ¿verdad? A escasos 6 días de la elección general. Y es el hecho que estos chicos estaban en la escuela cuando el huracán María. Estos chicos estaban en la escuela superior, en intermedia. Y estos muchachos vieron, en casa fueron 91 días sin luz. Yo he hablado con muchachos que han estado 100 y pico de días sin luz. 7 meses estuvimos aquí. Vamos a ser realistas. Hay unos factores muy importantes que estos muchachos vivieron y no tienen el país. Yo le hablo a mis hijos del país que yo crecí y es como si le hablara de otro lugar. Como una fantasía, una utopía de ese Puerto Rico. Y entonces
Eso en el mensaje no ha sido considerado. Yo entiendo que de la primaria para acá, estos candidatos estos dos candidatos de los partidos principales se han desinflado. El juego político cambió, como dijo Juan Dalmau. Claro. Cambió y cambió. Ahora, no sé si Rodrigo nos pueda poner el video de... Sí, yo creo que debemos introducir el video porque precisamente a mí me gustaría que nos fuéramos a establecer como de ese empuje que tenía Jennifer González, que supuestamente ella estaba ganando por un 40%. Jennifer González bien temprano después de la primaria empezó a perder la seguridad de que iba a ganar. Obviamente nosotros no tenemos información que ella pueda tener. Yo creo que Jennifer González, de la misma manera en que nosotros estamos leyendo la interacción con ustedes, la interacción en la calle, claro, lo que está viendo el país, cómo se mueve la campaña de uno versus el otro. Jennifer González yo creo que no prestó atención a algo que tenía que aprender a descartar muy rápido en la campaña, y es la seriedad con que la gente está atendiendo hoy la campaña a la elección. No es lo mismo que el 2020 y no es lo mismo que el 2016 ni el 2012. Temprano tenía que saber que no le iba a funcionar el Canam, que no le iba a funcionar el vestirse de la Mujer Maravilla, que esa infantilización de la política puertorriqueña, y que yo he llamado la maripilización porque utiliza ese personaje como Maripili y el voto perdido para construir una campaña, no le iba a resultar. Muy temprano en la campaña, yo creo que la gente estaba dando ya las señales de: a mí no me vengas a montarte en el Canam, a sacarme a los muchachos y a darle la teta delante de mí, ni a sacar al marido. No me interesa. Yo quiero saber qué vas a hacer con Luma. Claro. Y ese fue el primer problema que tuvo Jennifer González. El entra y sale una cosa hoy y otra mañana con relación a Luma. Y ahora traes este tema de Luma, también recuerda que durante estos meses se dilucidó el escándalo de Wanda Vázquez. Claro. Con Herrera Bellutini. Uh-huh. Y verdad, nos enteramos de unas cosas que pasaron allí adentro. Yo muchas veces, verdad, me pongo a hablar con otros colegas comunicadores y analizamos lo que está pasando en el país. Y el otro día, hablando con Marisa Vega, profesora de la Facultad de Comunicación Pública de la UPR, hablaba con Marisa sobre los últimos cuatrienios. Uh-huh. Wanda con las pruebas. Primero, el chat. Claro. O sea, mis hijos vivieron el chat y es lo que te decía ahorita. María, el chat, el verano del 19. Entonces, tenemos María, el verano del 19, con el chat. Luego las acusaciones contra Wanda Vázquez. Uh-huh. En plena pandemia se estaban manoseando el dinero claro. De las pruebas. ¿Cómo olvidarlo? 19 millones de dólares. Claro. Entonces, la salida de Wanda del poder, porque fue gobernadora sucesoral, la llegada de Pedro Pierluisi, pero entonces la llegada de Pedro Pierluisi marcada por 4 años de Luma. Y Luma. Y la privatización que no funciona. O sea, yo creo que ellos no tomaron en consideración eso a la hora de desarrollar los mensajes en ese último tramo de la campaña electoral, porque el pueblo, lo que te comenté, la indiferencia. Yo lo que veo, de verdad, te lo digo, Carmen Enid, caminando en Puerto Rico, lleva una caravana, la gente para adentro, para su casa. No les importa, no quieren tener contacto con los políticos. Pero yo quiero decir algo también que me parece que es importante cuando veamos este video. Hay un tema que persigue, además de Luma, a Jennifer González, obviamente Ricky Rosselló, el verano del 19. Ella ha sido la comisionada residente desde el 2017 hasta el día de hoy. Jennifer González lleva 7 años en funciones y el país sigue de mal en peor. Eso la persigue. Pero a Jennifer González la persigue abrazar a Donald Trump. Oh, sí. Y en las últimas 48 horas, 72 ya, porque fue desde el domingo, Donald Trump ha sufrido un duro golpe a base de lo que cree como candidato misógino, homofóbico, xenófobo y todas las fobias juntas, como siempre digo. A partir de lo que dijo Tony Hinchcliffe, el famoso cómico, que lo hicimos famoso nosotros. Vamos a ver quién lo quiere. Ahora lo quieren perseguir. Ahora dice el Partido Republicano,
que va a averiguar porque él es un infiltrado del Partido Demócrata. Esto es la barbaridad. Eso es la barbaridad más grande que yo he escuchado en mucho tiempo. Pero bueno, ellos están tratando de salir y de darle una posibilidad a los puertorriqueños que no se viren y que voten con él. Esa persecución, desde el punto de vista de cómo persigue a la candidata, un candidato que evidentemente ha sido racista, en las últimas 72 horas también vuelve a colocar a Jennifer González con un problema de credibilidad. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo mismo que hace con el caso de Luma. Una vez abraza la privatización, después que se da cuenta que le es un problema grave para esta elección, cambia totalmente y ahora no solamente va a cancelar el contrato, sino que va a buscar todos los proveedores cuando a sabiendas sabemos que no es cierto nada de lo que dice, incluido el famoso SAR. Pero yo quiero que escuchemos este video y lo puedan aquilatar también desde el punto de vista de imagen. Cuando Jennifer González la confronta nada más y nada menos que Zoela Boy, la ex senadora y ex secretaria de corrección de Pedro Rosselló, con relación al asunto de Trump. Y le voy a pedir al querido compañero que si puede... Bueno, no, está bien, no tienes que editar nada, perdón. Es que creía que era un anuncio, pero no es un anuncio. Vamos a escuchar a Jennifer González y a verla en este video. Lo que pasa es que ese es el problema con Donald Trump, entre otras cosas. Pero anyway, el martes tú y yo vamos a votar en una papeleta en la que tú y yo creemos, en la papeleta presidencial. ¿Tú vas a votar por Trump? Mira, yo creo que aquí hay un elemento importante. Primero, las expresiones estuvieron mal, son asqueantes, son bochornosas, son racistas y no deben representar no solamente a ningún puertorriqueño. Yo creo que tienen que aprender a respetar a los boricuas. Segundo, pues vamos a votarle en contra. Segundo, yo creo que el pueblo va a adjudicar esos comentarios y yo creo que va a tener un efecto aquí, va a tener un efecto en los estados donde ellos hispanos. Pero mi responsabilidad y mi candidatura es la de representar al pueblo de Puerto Rico como gobernadora. Y eso, lamentablemente, al ser un territorio y nosotros no tener 2 senadores y 4 congresistas, nosotros vamos a tener que trabajar con el que salga. Si es Kamala Harris, si es Donald Trump. Y yo, perdóname, yo no puedo poner los intereses del pueblo de Puerto Rico en una pelea. Yo tengo que representarlos. Miren cuánto nos costó las peleas de líderes y gobernadores en Puerto Rico con el que firma el cheque, que es el presidente de los Estados Unidos. Jennifer, ¿cuál es el mensaje que le envías? Yo el mensaje que estoy dando, que la gente vote. Pero tú, la pregunta te digo, que la gente vote. ¿Qué va a hacer Puerto Rico si él saliera electo? Nosotros queremos estar en una pelea con el que firma el cheque, con el que aprueba las cosas. Comisionado, usted está haciendo... Yo voy a trabajar con el presidente que salga electo. Lo he hecho en este término. Yo no comulgo con muchas de sus expresiones públicas, pero la realidad es que mientras seamos una colonia y mientras el gobierno establecido, comisionado, mientras el gobierno federal sea el que mande, usted está siendo cuidadoso en sus expresiones. Usted está siendo cuidadoso en sus expresiones para que no le vire la mano como aquella vez en el mensaje presidencial y que nos trate mal entonces más adelante. Yo creo que por eso usted está haciendo cuidadoso ahora. Yo tengo que velar porque el pueblo de Puerto Rico no sufra el desquite de nadie. Y yo creo que el desquite el pueblo de Puerto Rico lo tiene en las urnas. Ustedes escucharon a una Jennifer González que no quiere asumir posición con relación a Donald Trump, que me parece atinado lo que uno de los panelistas le increpó, si lo que pasa es que no quiere que Donald Trump le vuelva a virar la cara como se lo hizo el desplante en la convención cuando era presidente. Pero yo creo que lo más importante es cómo trata de invisibilizar a Zoela Boy, que es estadista, que le dijo claramente, tú y yo creemos en esa papeleta y vamos a votar en ella. Trató de definitivamente no mirarla y descartarla, porque la estaba poniendo en entredicho con relación a lo que ella supuestamente es, que es republicana. Yo voy a decir algo que dijo Ivette Grajales que me parece importante antes de que entremos y tú entres en este análisis, Brenda, que tiene que ver con lo que tú hablas de indiferencia y nos dice Ivette, no querer tener contacto con los políticos no es indiferencia, todo lo contrario, es un grito silente. Yo creo que ahí es donde está la diferencia y es la confusión que tuvieron los políticos porque se quedaron en la campaña del año 2000,
que Puerto Rico iba en bloque a votar por el Partido Nuevo Progresista o por el Partido Popular. Y yo ayer decía que yo creo que no supieron leer correctamente. Esto lo hace mucho la zona cómoda, lo hace mucho los trucos que ellos saben han tenido y han realizado en pasadas elecciones, por lo cual permanecen en el poder. Las campañas del miedo. Y no leyeron correctamente que este país cambió. Yo lo voy a decir hoy. La sorpresa más grande que se van a llevar los políticos el próximo 5 de noviembre se llaman los viejos. Los viejos que salgan a votar no van a votar, lo digo hoy, necesariamente como ellos quisieran que voten o como ellos están acostumbrados, porque hay unos viejos que están encamados que ellos le han robado el voto. Pero el que vaya a votar va a votar como le dé la gana. Y ese va a ser la sorpresa, esa va a ser la sorpresa más grande de estas elecciones. Pues mira, yo, dos cositas. Ivette, sé que eres de Bayamón, Sí, de o sea, Bayamón. eres Conoce. área metro, muy diferente quizás a la indiferencia que yo veo en la zona norte Claro. del país, porque la gente simple y llanamente durante la campaña electoral no ha salido. O sea, van los políticos, hacen la caminata por el barrio, he estado observando, y la gente les cierra la puerta, no le importa, los ven ahí caminando y no, o sea, y le dejan los materiales. Y sí concurro que es silencio, pero el silencio habla, el Claro, silencio por eso ella dice que grita. es un grito. Es un grito. Exacto. O sea, es un grito y es un silencio disfrazado de indiferencia en algunos sectores. Porque antes la gente salía. Yo recuerdo Claro. cuando yo era niña que las caravanas pasaban por las urbanizaciones y la gente salía, pero ya eso no pasa. Sí, pero ¿quiénes representaban quiénes representaban al soberano que es el pueblo? Gente Sí. decente, había de todo. Claro. Claro que sí, teníamos gente que cometió delitos, etcétera, etcétera. Había corrupción. Pero a este nivel de que usted esté entre una persona que está empujándole a usted la visión tradicional de mujer católica, casada, con 2 hijos, porque las mujeres se supone que que tengamos que parir para hacer algo en la vida. Que tienes que estar casada. Y que tienes que estar casada. Esa persona que le quiere empujar eso, o aquel que usted sabía posiblemente que era un hombre gay, como lo hubo en la política de Puerto Rico, pero no se hablaba de nada, porque esa era una cultura del silencio, pero esa persona fue decente. Esa persona no solamente iba al barrio y era un representante de distrito, o era un senador por distrito, o del precinto, sino que realmente había seriedad en la política. Sí. O a quién usted quiere saludar en el meeting. A un Juan Oscar Morales que lo que hace es gritar en el mismo programa donde estaba Jennifer González ayer. A una Lourdes Ramos, que exactamente hace lo mismo y que repiten los talking points y repiten los talking points. Había gente con quien usted podía diferir, pero usted quería tocarlo y quería saber quién era, porque había seriedad en el ejercicio político. Sí, mira, esta entrevista, volviendo a la entrevista y la seriedad en el ejercicio político, Zoela Boy tiene una reputación impecable y todos lo sabemos. Claro. O sea, ella inclusive tuvo un asunto con Wanda Vázquez y ella salió de Fortaleza, ¿te acuerdas? Claro. Y Era la secretaria de la gobernación. Para mí es una persona que ha sido muy cautelosa y ha protegido mucho su reputación. Ella le sacaron lo del hijo talentoso y ella, como digo, recogió vela. ¿Recogió vela? Recogió vela, pero eso es una mujer que indiscutiblemente tiene una hoja de servicio público. Le dice a Jennifer, este es el partido por el cual tú y yo votamos. Aquí tú y yo militamos. Y que ella le responda de una forma jaquetona, porque volvimos a ver a la Jennifer de 2020. Ese video, cuando yo lo vi, Te recordó me recordó al debate aquel con Aníbal. Sí, Se sí, puso sí. así. Porque ella no está acostumbrada a la confrontación. Claro. Ella evade la confrontación. Y yo creo que ha sido parte del asunto de porque ella no ha estado yendo a los debates de las organizaciones. Sí. Porque ella evita la confrontación. Ojo, el mecanismo de evitar la confrontación se puede ver una multiplicidad de factores, no necesariamente a desconocimiento en el tema. Ella es una política muy sazonada, con 22 años en puestos políticos. Con malas costumbres de la vieja política. Claro. Que ese es el problema. Y verdad, ella, yo creo que
en esa entrevista, no sé, yo como que le hubiese contestado a Zoé, yo hubiese bajado un poco el diapasón, como dice mami. Sí. Y hubiese contestado. Porque fíjate, algo bien importante es que Jesús Manuel, excepto esta mañana que rompió la encuesta. Wow. Sí, no, eso Sí, fue ahora vamos a ese personaje. peste a macho. Pero yo lo llamo así. Pero, por ejemplo, un Javier Jiménez que dentro de todo mantiene un tono de voz bien enérgico, pero una cosa es la energía en un político y otra cosa es la agresividad y la hostilidad. Claro. Entonces yo destaco, por ejemplo, un Javier Jiménez, esa templanza pero firmeza a la hora de dar un mensaje. Jesús Manuel, pues, él trata, pero no puede. Yo pienso que Jesús Manuel necesitaba más cancha. Jesús Manuel tiene un problema, y yo no sé si es un problema de que se pone nervioso. Él tiene una imagen cuando contesta. Primero, Jesús Manuel baja los hombros todo el tiempo. Sí. Es el miedo. Eso es como... No estoy capacitado para estar en este puesto. O sea, ¿te acuerdas del tiritápate? Que tú te tenías que tapar. Él siempre está en esto. Cuando no está controlado, cuando el mensaje es un mensaje grabado, pues tiene control. Pero cuando no, es complicado y pone cara de estoy asustado. Sin embargo, lo vi en la entrevista con los compañeros Mili Méndez y Julio Rivera Saniel, con la esposa, lució fenomenal. Y de hecho, claro, algo que comenté con mi nena, estuvo bien interesante porque llegamos a la misma conclusión. La nena me dice, mamá, es que él se ve buena gente. Mi hija tiene 21 años. Claro, pero me dice, se ve buena gente. O sea, yo no dudo que él sea una buena persona. No, si es que aquí nadie... Yo siempre tengo una línea para eso. Yo soy bien buena gente y no puedo ser secretaria de salud. Claro, o sea, pero... tú puedes ser bien buena gente, pero tú no estás capacitado o no tienes la calle para ser gobernador todavía. Claro, pero entonces, un poco ese hombre de familia, él tenía que haber sacado eso, porque, fíjate, me encantó esa entrevista. Claro. Porque lo vi más como Juan Dalmau, pero Juan Dalmau todo el tiempo es así. El problema es que, y yo vuelvo a lo que para mí ha establecido la campaña de Jennifer González, que es la maripilización de la política puertorriqueña. Con mucho respeto a los colegas Julio Rivera Saniel y Mili Méndez. Yo estoy segura que no necesariamente fue de ellos la idea, pero alguien en Radio Pava tuvo la intención y la idea de que teníamos que hacer algo light. El problema del Partido Popular, y tengo que decir porque Radio Isla está dirigido por una persona que todos los días habla de por qué el Partido Popular va a ganar las elecciones. Y eso es así. O sea, ellos hablan desde el partido político en un medio de comunicación, no los colegas periodistas. Pero la estructura de ese tipo de producto de contenido no es para darle información al país, es para entretenerlo. Claro, pero... Es para decirle, mire, esto todo el patrimonio perfecto. Pero es que parte de lo que ha pasado con el advenimiento de las redes sociales ha sido esa línea entre lo que es información y entretenimiento. Porque hoy día la gente se cree que, no, porque lo vi en TikTok. Pero yo te pregunto, ¿tú has visto una entrevista con el esposo de Kamala Harris y Kamala Harris en un programa, digamos, un talk show como el de The View? No lo has visto. Y que conste, The View, bastante político que es. Porque estas mujeres asumen unas posiciones bien pero ellas van de una cosa a la otra y es una revista para entretener. Es un variety. Es una revista de variedades. Pero esto no, esto es... Yo, el matrimonio, vamos a entrevistar a aquel matrimonio. Y vamos a pasarla bien y vamos a decir cómo se conocieron, etcétera, etcétera. El problema de ese tipo de contenido, yo insisto, sale de la vieja estructura del entretenimiento que ha querido establecer que la gente se informa por ahí. Se equivocaron. La gente necesita discusión y análisis con sus candidatos. Necesita escucharlo. Sí, necesita escuchar una historia de cómo es que ellos van a llegar a Fortaleza y los nenes van a correr o no van a correr. Está bien, perfecto. Pero en medio de una campaña, que Jennifer González se siente a entrevistar a Maripili
Porque ella quiere hablar de todo menos política. Otro error de esa porque ella tiene un podcast. Exacto. Y eso es algo que se le ha señalado consistentemente. Ella no dio la cara en los foros, por eso te digo. Pero hace la entrevista hace la entrevista a ella, que yo quisiera saber porque ella periodista no es. No, porque es que quieren virarlo todo. Claro, entonces. Pero lo más patético es que diga de todo menos política, pero tú eres política o no eres política. Claro, pero vamos a ver. Aquí hay una figura muy importante en la vida de Jennifer González, que la acompaña en el diseño de su estrategia de comunicación, que es una persona que ha estado ligado al mundo de los certámenes de belleza, de las reinas de belleza, de los desfiles de moda. Entonces, cuando hablamos de comunicación política en la teoría clásica, tú tienes que tener una persona que sepa de política. Sabemos que esta persona estuvo con la señora que estaba en Ponce y sabemos el desastre. Maldita. Y esta persona estuvo con Ricardo Rosselló Nevares y fue desastroso. Entonces, Jennifer González debió haber sido un poco más astuta y quizás contratar a alguien con experiencia en verdadera comunicación política. Una persona que sepa de política. Sabemos que hay otros compañeros que, o sea, colegas, en mi caso relacionistas, que han trabajado tradicionalmente con candidatos, o sea, y son comunicadores de mucha experiencia y que se han batido en la calle y sobre todo que hay oído en tierra. La gran Juanita Colombani y yo a veces hablamos. Juanita pues trabajó en Fortaleza y hay veces nosotras hemos coincidido que hay cosas que hemos visto en esta etapa de nuestras vidas que ella no vio en Fortaleza. No. Pero también, nota, pero te voy nota. a decir por qué hacemos ese comentario. Y es porque los políticos han también olvidado que la comunidad o los lugares que ellos visitan hoy día hay mayor activismo gracias a esto. Claro. Hay mayor activismo. Hoy todo el mundo viene y graba y hace un video y genera opinión pública, que es lo que nos lleva a tomar posturas sobre ciertos temas. Claro. Entonces, hace unos meses Juanita y yo estábamos hablando de esto porque ella me dice, aquí hay cosas que yo no he visto en una cosa que estábamos trabajando juntas. Y ella me dice, hay cosas que yo no había visto ni en Fortaleza. Y yo creo que es el activismo de la gente también lo que ha cambiado. Y todo eso, lo que tú traías de la generación que va a ir a votar y no te creas que todo el mundo es PNP, PPD hoy día. Yo he visto gente de 50, 60, 70 yo creo que los jóvenes, años. todo el mundo sabe cómo va a votar. Claro. Todo el mundo sabe que aquí hay 85,000 jóvenes que se inscribieron, casi 93,000 creo que son, que se inscribieron por primera vez, que es posible que un 90% sea ese voto para Juan Dalmau y la Alianza Electoral. Yo no tengo la menor duda. Ahora, la gente aquí ha subestimado a los viejos y a las viejas. La gente piensa que los viejos y las viejas están todavía con que van a rajar la pava y van a rajar la palma. Yo tendría que diferir porque yo no solamente los escucho aquí, los escucho en la farmacia, los escucho en la calle, en la parada de guagua, cuando estoy caminando. O sea, realmente, y en eso tengo que incluir a los periodistas, dejaron de escuchar al país porque están en la zona cómoda. Claro. Recibiendo el cheque los 15 y los 30, los políticos haciendo dinero con los contratos, los contratistas obviamente viviendo de la chequera del pueblo, y dejaron necesariamente de hacer lo que usted tiene que hacer para tener oído en tierra y poder hacer estrategia. La estrategia no la puede hacer una persona que quiere que su partido gane y no la puede hacer una persona que no mira exactamente lo que está produciendo esa audiencia, que es el país que va a salir a votar. Bueno, y que está cambiante. ¿No puede ser? Y volvemos, factores. María, verano del 19. Claro. Calidad de vida. La pandemia. Todo lo que ha vivido Puerto Rico, los terremotos en 2020, las escuelas de las columnas cortas en el sur. O sea, yo creo que han perdido ese oído en tierra y no han podido, o sea, lo que yo veo es que no han podido evolucionar ni en sus estilos de comunicación, ni en los estrategas de comunicación, ni siquiera en el desarrollo de mensajes. Una cosa bien importante que yo siempre señalo, los alcaldes.
Los alcaldes siempre tienen ese oído en tierra porque están todo el tiempo en interacción con las comunidades. Y hay, por ejemplo, por eso tú ves que es muy difícil que un alcalde tiene que haber hecho algo como que muy ofensivo, porque generalmente la gente le gusta un alcalde, se queda con él. Pero, por ejemplo, ahora en Cabo Rojo el proyecto Esencia le está causando mucho problema al actual alcalde y yo creo que la opción que veo que he estado escuchando es que regrese Ramírez Kurtz nuevamente al poder, pero eso es un fenómeno totalmente distinto. Y Cabo Rojo, la gente se cree que no, Cabo Rojo es un municipio bien grande, con mucho poder económico, grande. Y tuvimos un alcalde independiente, ¿te acuerdas? De Santos el Negro Ortiz. Que eso fue una revolución que se desligó y eso fue una revolución en su momento. Pero tú vas y tú miras en las casas y caminas las comunidades, entonces sí, con el alcalde están porque este alcalde me trata bien, el alcalde tiene la oficina de servicio al ciudadano, me recoge la basura, porque ese es el landmark en Puerto Rico, me recoge la basura, voy a la oficina y me atienden súper bien. Ese alcalde se queda, pero no se traduce en la gobernación. Y por eso te digo, ha habido como un desfase entre la parte del respaldo de los alcaldes a los candidatos a la gobernación. Bueno, y yo creo que eso va a ser lo más interesante también en esta elección, para irnos a otro candidato como es Juan Dalmau. Porque esta elección va a haber, yo creo que mucho cambio en las alcaldías, precisamente por lo mismo. Los alcaldes se sentaron, los alcaldes pensaron que llevando los 15 y los 30 a la gente con 2 o 3 pesitos, con las famosas neveras, con la cancha, o sea, con las cajas de comida. El clientelismo de los alcaldes, que ha sido brutal, se olvidaron de que las necesidades del pueblo eran mucho más allá de eso y que la gente también está harta. Y ese ejemplo lo van a ver en San Juan. Manuel Natal empezó tarde esa campaña. Estaba coordinando y organizando Victoria Ciudadana y sabemos, y era una crítica, Manuel Natal no está caminando, Manuel Natal no está dando cara. Pero ¿qué pasó? Habían otros candidatos de Victoria Ciudadana, como los candidatos que van a correr por distrito, Senado por distrito, los diferentes precintos, los representantes, precinto 1, que estaban haciendo el trabajo en la calle. Y cuando Manuel Natal salió, además de tener algún reconocimiento por lo que pasó en el 2020, se encontró un pueblo que quería hablar con él. Y yo creo que esa es la diferencia. Hoy le decía una sanjuanera, Vanessa Droz, a Miguel Romero. El problema es que Miguel Romero no tiene miedo, no se atreve a dar cara. Y eso habla de un alcalde, pero literalmente fatal. Miguel Romero ha estado 4 años en San Juan y yo creo que de verdad es posible que Manuel Natal le gane, por lo que veo y por lo que escucho que está haciendo Miguel Romero para tratar de ganar a como de lugar, entre ellas las recusaciones. Pero yo quisiera que fuéramos, para terminar este análisis, y recuerden que este es el preanálisis, cuando venga el día de las elecciones vamos a ir a otras candidaturas. Vamos a estar aquí a la 1 de la tarde y vamos a hacer análisis antes de irnos para la Comisión Estatal de Elecciones. Pero yo quiero que hablemos de el fenómeno Juan Dalmau, que como ya hemos dicho, estuvo 3 años antes haciendo un trabajo en la calle, con la gente, con los jóvenes. Y yo creo que Manuel Natal supo utilizar el momentum después de la elección, que no ganaron, pero le dieron una dura batalla al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular, que solamente el gobernador del 32% ganó por ese número, y utilizó ese espacio para insistir en hablar con la gente. Y que se centralizó en aquellos que iban a tener 18 años el día de la elección, habló con ellos, tuvo un contacto, y cuando llegó el 2023, a un año de las elecciones, empezó a hablar con los viejos. Y eso a mí me parece brillante de parte de esa campaña. Porque no es que los viejos sean más fácil de convencer. Es que la necesidad de una persona en el estadio de 50 años o más, incluso en el estadio se supone que somos viejos 60 años o más. Me faltan 8 días para llegar, ¿sabes? El 8 de noviembre es que llegó a 60. Pero, pues hay un cuerpo de 40 años o más que también son gente ya profesionales que tienen un nivel de experiencia
sobre todo una madurez con quien tú puedes hablar desde otros extremos, a menos que no sea una turba, que yo me imagino que deben haber unos cuantos que le hayan dicho, váyase para la porra, que usted es independentista y yo no voy a hablar con usted. Esas cosas pasan. Pero ese tardarse no es tardarse. Es que Juan Dalmau sabe que a esa gente le tiene que ir con una propuesta fundamental. O una propuesta de estatus, o una propuesta de qué vas a hacer con Luma, una propuesta de qué vas a hacer con la educación, qué vas a hacer con que mi hijo no vive en Puerto Rico, mi hija se fue, mi nieta se fue, no estoy con los nietos precisamente por la mala calidad de vida. Y ahí hay una conversación diferente. Claro. Ahí hay una conversación que tiene más profundidad y sobre todo, no le puedes venir con cuentos de camino. Cuando somos jóvenes nos podemos incluso embelezar por la manera en que habla, pero un viejo usted no lo puede decir, no, mira, vete para la porra, a mí no me vengas con ese cuento, dime cómo lo vas a hacer. Bueno, yo creo que parte del éxito de Dalmau en ese demográfico, volvemos, es que ha podido conectar, y no solamente lo hizo con los viejos, Dalmau lo ha hecho también con empresarios en uno a uno. Exactamente. ¿Sabes? Con gente de empresa. Sí, sobre todo también lo he visto mucho con empresarios nativos, con gente de aquí que han levantado sus empresas aquí en el país, y esa ha sido la forma en que le han dado de comer a sus hijos, y pues los nietos siguen trabajando con los abuelos. O sea, yo creo que Juan Dalmau ha sido muy efectivo llegando a este demográfico, con un mensaje también de unión familiar, lo que bien comenta. Creo que sí, creo que Juan ha podido conectar. La gran diferencia de los demás candidatos con Juan Dalmau es que Juan Dalmau es una persona que tiene algo que es esencial para todo político. Juan Dalmau es carismático. Es carismático y es genuino. Sí. Cuando tú lo ves molesto, tú lo ves molesto. Tú le ves unas caras a Juan que tú dices, diablo, se molestó. Sí, él no tiene mucha cuestión de control a veces. No, el control facial, pues está bien. Lo que pasa es que tú quieres o no quieres en el siglo XXI ver el rostro real del político, real del candidato, o quieres verlo vestido de Mujer Maravilla. Entonces, yo creo... Eso es un disfraz. Es un disfraz. Tú diste en el clavo. Es un disfraz. Y lo peor de ese disfraz es que se te caiga la banda que te protege la cintura. Ese es fuerte. Es un disfraz y porque lo trajiste, yo tengo que hacer la lectura completa. Claro. Y para mí es un disfraz y no es un disfraz de Halloween. No es de Halloween. Es un disfraz para ocultar, para engatusar, para engañar. Y una cosa que estaba leyendo el libro de Zaida Cucuz Hernández, que me hicieron llegar una copia en PDF, precisamente la describe como una persona que le gusta engatusar, y que si le dicen que no, ella va a encontrar la forma en que sea un sí. Un estilo un tanto pasivo-agresivo. Sí, es pasivo-agresivo. Es pasivo-agresivo, aunque quizás retomó un poco la parte agresiva esta semana, y por eso te digo que la veo un poco perdida. Pero eso de tú ponerte un disfraz, lo que hace es oculta, ¿verdad? Tu verdadero yo. Tu verdadero yo. Entonces yo creo que en ese aspecto Jesús Manuel ha sido un poco más sincero. Juan Dalmau es el epítome de la transparencia. Y creo que como Puerto Rico busca un gobierno transparente en estos momentos. Un gobierno no corrupto. Un gobierno no corrupto, transparente, y donde el puertorriqueño pueda aspirar a una calidad de vida. Exacto. Y no haya el clientelismo político. Pues entonces el mensaje de Juan Dalmau en ese aspecto ha sido muy exitoso. What you see is what you get. En el caso de Juan Dalmau, yo creo que ahí él ha sido muy, muy exitoso. Yo creo que una de las cosas también bien importantes, y que es de lo que realmente deberían estar bien pendientes si ganan la elección, es precisamente de mantener esa línea divisoria entre los contratistas y los inversionistas políticos. Ellos recogen dinero, hay gente que le da dinero, hay gente que le da... No he chequeado últimamente los ingresos y gastos, pero entiendo que hay gente que le ha podido dar hasta el máximo que permite la ley una vez al año. Pero no recaudan lo que recaudaba históricamente los partidos políticos. Pero no llegan a eso. No llegan a eso. No llegan al inversionismo político de un Tomás Rivera Chats, que ha tenido hasta $900,000 en las últimas 2 elecciones. Entonces, eso te dice qué clase
de herramienta política viene por ahí para administrar el país. Si ellos mantienen eso, errores los veremos si ganan la elección. Eso es parte, definitivamente, y tienen que recoger vela. Yo creo que ha sido efectivo hasta el momento como han marcado de los errores del pasado, han marcado esta nueva campaña. Obviamente con una oportunidad histórica. Si eso sigue así, si Juan Dalmau se asegura que su equipo de trabajo esté bien claro y que al momento de que alguien le falte a la responsabilidad y a la disciplina y sobre todo al compromiso que hicieron con el país, tiene que salir de esa gente. No, y el pueblo lo va a sacar. El pueblo lo va a sacar. El pueblo ya aprendió. Esa Exacto. es la gran lección de esta elección. Esta es una elección histórica. Y también es histórica para la comisaría residente. Definitivamente. Porque en la comisaría, con eso. En la comisaría residente estamos viendo una mujer negra, abiertamente LGBTT, Sí. que ha estado en instituciones prestigiosas como el Colegio de Abogados, una figura que tiene un excelente inglés, un dominio mediático. Te comentaba antes de Sí. empezar el programa que la vi recientemente en una entrevista en una cadena norteamericana y de verdad, o sea, como producto a nivel mediático, excelente. Tenemos a un Pablo José Hernández, que es el retorno de este feudalismo político del país. La herencia del poder. La herencia del poder. Lo sientan, lo peinan, lo visten como su abuelo. Pero después no quiere que William Villafañe le nombre al abuelo. Fue un error de William Villafañe, Sí. estoy clara. Pero ha caramba. tenido un mensaje consistente. Y algo que los otros... Pablo José Hernández. Pablo José Hernández Sí. ha tenido un mensaje consistente. Los otros días lo escuché y quedé bien impactada. De hecho, no estaba ni viendo el televisor. Tenía puesto en la tableta jugando pelota dura mientras hacía algunas cosas y lo escuché jugando pelota dura. Mencioné el programa porque ahí fue que se discutió cuál era el rol de un comisionado residente. Lo articuló con una claridad tan increíble. Sí, él es buen comunicador. Y tiene unas destrezas de comunicación muy bien trabajadas que son muy superiores a William Villafañe. Y en este caso, pues creo que su contrincante es Ana Irma. Porque son dos excelentes comunicadores, son dos personas que tienen... Pablo José joven, tiene su trayectoria, pero a mí me sorprendió, o sea, cuando yo lo escuché hablar de cómo él entendía el sistema norteamericano de gobierno, cómo él, ¿verdad? En su rol, si fuese electo comisionado residente, tendría que ser un facilitador con las agencias federales, ¿verdad? Y fue bien profundo en eso. Yo dije, wow, este muchacho tiene una excelente capacidad de comunicarse. Él tiene una excelente capacidad de comunicar, el problema es que el contenido es malo. Tú eres un joven de 34 años. Que se proyecta como un viejito. Viejo de 90 años. Yo conozco viejos de 97 años que son más jóvenes emocionalmente y más jóvenes en el proyecto de vida que Pablo José Hernández. Yo realmente creo que él está respondiendo a esa herencia feudal de ser el nieto de un ex gobernador como fue Rafael del conde Hernández de Colín, Ponce, como le digo yo. de la Quenepa. Y finalmente, transmitir es muy fácil comunicar, se le hace fácil comunicar, pero si tú me hablas de talking points, yo creo que los tiene súper bien dominados. Bueno, yo te comentaba... Más fácil. Te comentaba fuera de cámara que quien está dirigiendo su campaña lo conozco y entiendo que esta persona tiene unas habilidades excelentes para lo que está haciendo, que es dirigir la campaña de Pablo José. O sea, y obviamente, no, o sea, comparar a Ana Irma con Pablo José, o sea, es comparar chinas con botella porque Claro. Ana Irma Rivera Lacén tiene una experiencia también como senadora. Claro. O sea, ella es una figura reconocida. Ahora bien, y obviamente representa a otro demográfico. Lo que les comento todo esto porque lo comentaba en mis redes sociales y otra persona me dijo, tú diste en el clavo. Me escribió aparte y me dijo, tú diste en el clavo. Ana Irma no ha podido conectar. No conecta. Y no Es cierto. conecta. Ana Irma llega a unas élites intelectuales, a unas élites, digamos, de poder, a unas élites educadas, a quizás las personas que pueden entender de lo que se trata la equidad. Pero Puerto Rico todavía es una sociedad muy tradicional. Entonces, con Doña María en Quebradilla,
o don José en Ay Bonito. Yo creo que tiene ahí claro. ella o sea, hay un gap, como se dice en inglés. Sí, hay una distancia. Y yo pienso, como comunicadora que soy, que Ana Irma tenía que vivir otro ciclo electoral como senadora para tal vez correr como comisionada residente, porque ella necesita mayor exposición en el face to face que hizo Juan Dalmau. Yo creo que, y claro, sabemos lo que pasó con ella. Claro, yo creo que la campaña fue una campaña tímida, quizás porque ella misma es tímida. No se expuso lo que debía haberse expuesto, sobre todo teniendo juego de pie político. Juego de pie para establecer quién era su contrincante y salirle al paso a su contrincante. Y un dominio de palabra. Ella tiene el dominio, y tiene el dominio del tema, pero no tiene el juego político, algo que una Sila María Calderón tenía así. Sí, pero Sila María Calderón... Además tenía carisma. Sila es como Juan Dalmau en ese aspecto. Sí. Sila María Calderón tenía una empatía y un carisma mientras fue gobernador, y ella como persona es así. Son personas que vienen quizás del privilegio, pero conectan con el pueblo y pueden sentir y tú sabes que esas personas están viendo lo mismo que tú estás viendo, y que esa persona que está sufriendo, como por ejemplo las comunidades del Caño, cuando Sila estaba trabajando, ella podía alcaldesa y cuando fue ella gobernadora. podía empatizar y podía decir, ok, vamos a trabajar para que la calidad de esta vida de estas personas mejore. O sea, yo creo que en ese aspecto, una figura como Sila Calderón, hemos tenido figuras muy carismáticas. Don Luis Aferré, recordemos que hasta cierto punto fue el otro cambio que tuvo Puerto Rico desde el muñozismo a lo que fue la hegemonía del Partido Nuevo Progresista por una gran cantidad de años salpicada por el Partido Popular. Pero don Luis Aferré era una persona muy carismática. Él podía conectar por ejemplo, su hermana, Sister Isolina, también era ese tipo de persona. Y eso también se ve en los... O sea, el hogar es muy importante. Y son personalidades también. Sí, son personalidades, pero también en el hogar se desarrollan estas personalidades. Entonces, me parece que Ana Irma ha sido un tanto tímida, porque yo creo que Ana Irma tiene esa capacidad de poder articular ese mensaje. El problema es que un día en política es un año. Claro. Y un año en política son 5. Y si desaprovechas 3 años... pues definitivamente en el último año era más difícil o es más difícil. Yo decía, no sé si esta mañana o ayer, precisamente con la encuesta, que hay que ver cuánto va a poder atrapar de esa gente que quieren un cambio independientemente de esos desniveles que puedan haber habido en su campaña. Todavía no lo sabemos, no sé. Proyecto Dignidad falló grandemente trayendo una figura muy desconocida, porque Proyecto Dignidad tiene personas extremadamente preparadas. Pero a eso le pasa igual que al PNP desde el punto de vista de la demagogia y la propaganda. Esta gente se aprendieron unos talking points, y Viviana Ramírez, que es la candidata de la comisaría residente, el problema también es que lo repite, pero lo repite mal, porque se equivoca todo el tiempo. No, Carmen, y más allá de eso, o sea, y te lo digo yo con 30 años de experiencia en carrera como relacionista, tú tienes que conocer el sistema federal de gobierno para poder correr. O sea, eso no es para todo el mundo. Jennifer González lo conocía. Claro. Ella sí lo conocía. Como comisionada residente, 8 años. Luis Fortuño lo conocía, y lo conocía muy bien. Lo conocía Pedro Pierluisi. O sea, esos comisionados residentes conocían muy bien el sistema federal. Lo conocía Aníbal Acevedo Vilá. Claro. El problema es que los dos partidos trabajaron siempre desde el estatus, manejaron el asunto de la comisaría desde el estatus, y por eso es que nunca hemos tenido pero no lo puedes, comisionado residente que tenga la capacidad de negociar con el Congreso de Estados Unidos. Pero hoy día tú no puedes solamente llevarlo a la situación del estatus. ¿Sabes por qué? Bueno, claro, pero eso fue lo que hicieron. Estamos claros que una visión diferente le daría la posibilidad a Puerto Rico de tener una representación que realmente trabaje para las necesidades del país, independientemente del estatus. Al estatus no, se supone que hay un proyecto que se ha comprometido una parte del sector, sobre todo demócrata, para llevarlo a lo que es una Asamblea Nacional Constituyente, y de eso
tratar de vincular al Congreso de Estados Unidos, que todavía te veremos. Claro, pero voy. Pero tú no puedes tener un comisionado residente que solamente conociendo, y yo tengo una teoría sobre el conocimiento que tiene Jennifer González, el conocimiento de Luis Fortuño y de Pedro Pierluisi. Ellos conocen el sistema federal como contratistas del sistema federal. Porque si tú sabes dónde está el billete en el gobierno federal, tú vas a querer ser gobernador y ser comisionado residente para que tu gente, no el país, para que tus contratistas y tus amigos del alma accedan a ese dinero. Ellos fueron unos buenos comerciantes como comisionados residentes. Eso en efecto es conocer el sistema federal. Pero a sabiendas de que tú tienes que conocer el sistema para tratar de traerlo a que les rinda cuentas al gobierno de Puerto Rico y al país, y que ese dinero sea bien utilizado, tú tienes que negociar con el Congreso. Claro, pero entonces ahí... Porque es que aquí no hay gobierno, no hay FEMA, no hay EPA, no hay Departamento de Justicia si no hay un Congreso de Estados Unidos. Claro, pero entonces esa figura del comisionado residente, más de ser un contratista, como tú comentas, debe ser una persona que se comporta como un congresista. Claro. Tiene que ser como un congresista. Tiene que aprender a cabildear. ¿Pero para qué cabildeaba Luis Fortuño? Para después tener contrato en un buen bufete. Claro. Que conoció el bufete en el cual trabajaba. Pedro Pierluisi y Jennifer González, yo te aseguro que no gana la gobernación y va a pasar el cepillo a todos los que ayudó cuando fue comisionada residente. Eso es lo que hemos visto de los comisionados residentes en Puerto Rico, menos Aníbal. Tengo que decir que Aníbal tú no lo ves en esa. Pero Aníbal tenía muy juego de pies con los congresistas puertorriqueños. ¿Qué juego de pies tiene Jennifer González con Nidia Velázquez? Ninguno. ¿Sabes quién? Yo pienso que tenía también un buen juego y entendía muy bien el sistema federal, el difunto Héctor Ferrer. Héctor Ferrer, yo lo llegué a ver y yo no hablo de los muertos, así que no voy a decir lo que pienso. ¿Verdad? Pero se murió. Pero también tendría algo que decir bien parecido a Luis Fortuño. Bien parecido. Yo observando la conducta de estas personas, y estoy solamente yendo al elemento de conocer el sistema federal. ¿Sabes por qué? Porque William Villafañe no lo conoce y no lo ha podido articular ese conocimiento que tenga sobre el sistema federal. Traigo el conocimiento del sistema federal porque Pablo José y Ana Irma se distinguen de William Villafañe en eso. Ellos conocen el sistema federal, pero William Villafañe ha demostrado un desconocimiento que a mí me sorprende grandemente. Y te comentaba antes de entrar al programa que Elmer Román, que fue el compañero de papeleta que Jennifer en su momento le pidió al pueblo que le dieran la confianza para que sea la persona que ella había escogido, para mí tenía un mejor dominio del sistema federal porque pues él ha sido empleado federal. O sea, que en ese aspecto estoy yéndome totalmente a la parte del dominio del tema. Pero regresando a esa candidatura de comisionado residente, ciertamente Pablo José está haciendo una proyección que es consona con la de Jesús Manuel, que es la del estilo viejo, del estilo de la vieja política. Es una proyección de persona mayor. Porque yo veía ayer a Jesús Manuel y yo decía, Dios mío, ¿me recuerda a quién? A don Luis Muñoz Marín, ¿entiendes? Me recuerda, estaba tratando de imitarlo, volvemos, el disfraz. Pues pero imagínate, Luis Muñoz Marín en su época, pues tuvo sus aciertos y ahí está la historia. Y estaba ubicado en esa época, pero tratar de traer a Luis Muñoz Marín para revivir a los populares. Claro, entonces, una persona joven, por eso es fuerte. El contraste de la campaña de Juan Dalmau, cómo ha logrado penetrar en el pueblo con esa imagen, un pueblo que ha pasado muchas cosas. Entonces Juan Dalmau no necesita un medio de comunicación tradicional, porque tú sabes que hasta hace poco Juan Dalmau el espacio era mínimo en los medios de comunicación tradicional. Sí, ahora, fíjate qué interesante, y con esto terminamos. Ahora lo estamos viendo
porque tiene una posibilidad de ganar. Claro. Pero sobre todo, más allá de la posibilidad de ganar, yo creo que lo estamos viendo porque lo quieren llevar a hacerle la misma pregunta. Yo pienso que Alex Delgado duerme, se levanta, se acuesta con la independencia aquí pegada, con la demagogia y la propaganda de traerle el tema de la independencia. Juan Dalmau, él no le habla de otra cosa que no sea el talking point de la independencia y de los fondos federales. Bueno, y que la campaña del miedo, que no la tocamos, no le resultó al Partido Nuevo Progresista, y ni siquiera a Jesús Manuel, que también la quiso traer. Esa campaña no le resultó. ¿Y saben por qué? Porque estos votantes jóvenes que van a ir a esas urnas ahora, la semana que viene, no saben lo que es la Guerra Fría. Ellos lo estudiaron en el libro de historia. Pero esos talking points de la época de la Guerra Fría, y de Venezuela y de Cuba y del comunismo, digo, Venezuela existe, y está ahí, Nicaragua, pero nuestros niños jóvenes votantes de 18 más que van a ir a las urnas, ciertamente no le apela a la campaña del miedo, y tampoco le apela a un sector de la sociedad que está altamente educado, que viaja. Cuando hablan de la violencia de los países comunistas, porque ellos le llaman a todo comunista, todo lo que no sea la estructura que ellos entienden que es el capitalismo y la democracia, ellos entienden que es comunismo, totalmente falso, y eso podríamos estar 3 días. Pero cada vez que hablan de la violencia política, yo digo, oye, esta gente no se acuerdan de Maravilla, si fueron ellos los que mataron 2 personas en Maravilla. La derecha. Ellos no se acuerdan. La derecha en Puerto Rico. De las carpetas. Esta mañana lo hablaba con mi nena. La derecha en Puerto Rico fue marcada por la violencia que ellos le atañen a la izquierda. El mensaje de ellos de ahora era que la izquierda era violenta, Cuba, Venezuela, pero es que ese ha sido el mensaje de la derecha, y que históricamente Adolfina Villanueva, Cerro Maravilla, las carpetas, el fraile, o sea, Puerto Rico tiene una historia. Que era PNP, por ahí anda la exnovia todavía, la viuda. PNP, González Malavera, PNP, no era ni popular, ni independentista, era PNP, estadista. Y lo infiltraron allí y llevó a matar a esos 2 muchachos. O sea, eso es historia. Historia, y no es vieja. Y si quieren una historia reciente, lo que hizo Edmundo, Tomás Rivera Chats, Jennifer González, el propio Carlos Pesquera, Leo Díaz, cuando fueron a la oficina de la procuradora, Tati Fernó, la toma de la Bastilla. La toma de la bandera, a poner una bandera de Estados Unidos porque ella no la quería poner en el vestíbulo de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. ¿Eso no es violencia? Brenda, gracias a ti, mil. A ustedes bonitos, encantada de estar por aquí, de volver a estar con ustedes. Espero estar el martes con Carmeni. Martes a la 1 de la tarde, vamos a estar los 3. Esperamos que sí, que tengamos, James nos pueda apoyar en el esfuerzo de producción técnica y hacer un programa como el que hacemos siempre en tiempo de primaria o en tiempo de elecciones. Hacemos un análisis acá, la gente sale a votar y a las 3 de la tarde se acaba más o menos 2:30, 3 el programa. Nosotros volvemos después de las 5 cuando lleguemos a la Comisión Estatal de Elecciones para ver si se le cumple algo que ha prometido Tomás Rivera Chats, que es que él va a estar listo para decir que el 5 a las 6 de la tarde el Partido Nuevo Progresista va a ganar las elecciones. Veremos. Bueno, yo a las 6 de la tarde voy a estar haciendo maletas para irme a Estados Unidos a ver a mi hijo y a mi hermano, pero te comento que de allá te diré cómo están las cosas. ¿Cómo está la cosa allá? Porque allá sí que la cosa está súper reñida. Súper reñida, está bien interesante porque sepamos siempre que en esa democracia del mundo no es una persona un voto. Los colegios electorales definen las elecciones de otra manera. Nos fuimos, gracias por estar. Recuerden que pueden donar aquí cuando se acabe o en el mismo chat en ese signo de dólar. Gracias siempre a la cooperativa de Vega Alta, a la cooperativa Manuel Cero Gandía por apoyar nuestro esfuerzo periodístico siempre en Que Palo es Noticia. Y nos vemos otra vez mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último, a 5 días de las elecciones generales. Hablamos mañana, que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre.
Y no olvide que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.